Queridos hermanos, un saludo fraterno para todos ustedes. En la liturgia de la Iglesia Católica hoy se celebra la solemnidad del bautismo del Señor, cerrando así el tiempo de Navidad y abriendo el paso al tiempo ordinario. La primera lectura de esta festividad litúrgica la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versos 1 al 4 y 6 al 7. Este pasaje es conocido en el argot bíblico como el primer canto del siervo, el cual es una bella pieza de la lírica hebrea que mediante el uso de metáforas bastante sugestivas describirá el actuar de Dios en bien de la humanidad entera. El cántico dice de la siguiente manera: Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, para que dicte el derecho a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír por las calles su voz. No partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará ni se quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. Yo, el Señor, te he llamado en nombre de la justicia. Te tengo asido de la mano. Te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Para empezar nuestro análisis es preciso indicar que este texto se encuentra en lo que los exégetas llaman el segundo libro de Isaías o el Deutero Isaías, que abarca concretamente los capítulos 40 al 55. Toda esta sección del libro de Isaías nos evoca, nos remonta a las vivencias de la porción del pueblo de Israel que fue llevada al exilio en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo y que está viviendo la última etapa de este destierro, justamente en tiempos en los que la figura de Ciro, el gran rey persa, emerge como libertador de todos aquellos pueblos que fueron llevados al cautiverio por el imperio babilonio. De ahí que es sugestiva la forma en que se describe al siervo de Yahvé, pues no es un guerrero ni un rey, sino una persona que, guiada por el Espíritu de Dios, enseñará la justicia y las leyes de Dios a todos los pueblos. Tenemos entonces ante nuestros ojos a un siervo que es maestro para otros. La palabra que vemos en el texto como derecho la encontramos en la versión hebrea del cántico con el sustantivo mishpat, que puede ser traducido como decreto, dictamen, decisión, norma, veredicto. Sin embargo, si atendemos a la morfología hebrea de la palabra, nos damos cuenta que mishpat es la unión de una preposición y un verbo. La preposición mi, que traduce de desde, y el verbo shafat, que significa juzgar, gobernar, defender, litigar. Así las cosas, el espíritu de Yahvé está sobre el siervo y le facultará para aprender a analizar, discernir, contemplar y evaluar cada situación y a la luz de ello emitir una palabra desde el corazón de Dios. El siervo de Yahvé entonces no se volverá un repetidor de normas y preceptos, sino que mostrará la capacidad que Dios brinda a su criatura, al ser humano, para mirar la realidad desde los ojos del proyecto divino. De ahí que el texto muestra una comprensión muy profunda que hace el pueblo de Israel respecto al actuar humano. No se es fiel a Dios por los muchos rituales, normas o leyes que se cumplan, sino por la capacidad que se tenga de sintonizar con el proyecto y el sueño de Dios para la humanidad. Israel entonces comprende que es el Espíritu de Dios aquel capaz de modelar el corazón humano para actuar de la mejor forma en cada caso, en cada situación, y que esta acción divina está enmarcada en el plano del qué, del sanar, del servir, del robustecer y del restablecer. El siervo, como nos lo muestra el cántico, no arrasará con violencia, ni dividirá el mundo entre buenos y malos, sino que verá a todos desde dos perspectivas: su fragilidad y su fuerza en potencia. Es lo que el texto ciertamente intenta mostrar en el verso 3, cuando dice que no partirá la caña quebrada ni apagará la mecha mortecina o la mecha débil, la flama débil. En el texto hebreo, esto tiene un matiz muy importante, ya que la negación está dada con la partícula lo,
que traduce un no rotundo, que no admite retrocesos o ambigüedades. Así que este siervo por ningún motivo dañará o quebrará para hacerse sentir o para cumplir su misión. Esta descripción del versículo 3 curiosamente nos ayuda a entender mejor la imagen del versículo 2, ya que el siervo, como lo describe este verso, en el verso 2, no irá vociferando ni hablando fuerte, porque cuando se trata de sanar, de restaurar, de devolver la esperanza a un pueblo herido, no hay nada más que hable que la cercanía, el abrazo, la escucha. Digámoslo así, es el silencio hablante de la misericordia. Esta es la mayor justicia de Dios, dar al ser humano lo que necesita para desarrollarse en plenitud. Por ello, en el verso 4 del capítulo 42 del libro de Isaías encontramos otra serie de negaciones con la partícula lo que ratificarán la opción de Dios por la humanidad a través de este siervo, porque dice, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, hasta que las islas esperen su enseñanza. Así que la capacidad de discernir, de juzgar desde el corazón de Dios, se dará en clave de acción en progreso, no como una actividad culminada, porque ciertamente la dinámica humana es contextual, es decir, es sujeta a las condiciones del espacio-tiempo y la cultura de cada lugar. Y en segunda instancia, anclado a esto de que la acción del siervo será en proceso, todo brota de Dios. Pero esto no quiere decir que el ser humano se quede cruzado de brazos en este proceso de implantar la justicia. El ser humano está entonces llamado a crecer en madurez y libertad para ejercer aquello que ha recibido como un don. En este versículo, en el verso 4, hay un detalle clave y es el verbo implantar, que en hebreo se dice sim. También puede ser traducido por poner, ubicar, ajustar o afirmar. Este verbo es también usado en el libro de Génesis en el capítulo 2, verso 8, cuando el texto indica que el ser humano fue ubicado, puesto por Dios en el jardín que él, o sea, Dios, había plantado. Por tanto, este texto tiene un sabor a nueva creación, donde de manera similar a como Dios ubica al ser humano en la dinámica histórica de la vida para que la haga crecer y avanzar, de la misma manera ubicará en la historia humana el derecho, el mishpat, entendido como el actuar o el decidir desde el proyecto divino. Así, el ser humano y el derecho divino son como dos semillas de Dios que van creciendo mutuamente en correspondencia, de modo que el ser humano viva de acuerdo al sueño de Dios para él y a su vez la ley divina, el Mishpat, sea reflejo de una experiencia de crecimiento y madurez humana consciente, histórica, que permita captar la acción divina en la cotidianidad. Los versos 6 y 7 ratifican este proyecto de Dios para la humanidad en clave de restauración, donde todo aquel que esté en una situación de no poder actuar libremente, y el texto lo plantea bajo la figura de los ciegos, los presos o los retenidos, estas personas podrán acceder a una experiencia de sentido para darle un giro a su vida. Pero recordemos, esto implica un proceso, un disponerse a darse cuenta de aquello que está haciendo que la vida nos experimente desde la plenitud del querer de Dios. Finalmente, ¿quién es este siervo? El texto no da nombres. Podríamos pensar que se trata del mismo Israel, ya que en el capítulo precedente, en el capítulo 41, verso 8, Dios llama con este apelativo al pueblo, abro comillas, y tú, Israel, siervo mío. Y en los versos 9 al 10 se usan expresiones similares a las encontradas en el cántico que analizamos hoy, tales como, siervo mío eres tú, te he elegido, te he robustecido, te sujeto con mi diestra. Desde esa perspectiva, el siervo de Yahvé puede ser visto como una imagen modélica de aquello que se espera de un Israel ideal, del pueblo de Dios ideal. Ahora bien, en los otros tres cánticos del siervo, porque en Isaías, en este segundo libro de Isaías encontramos cuatro cánticos del siervo, los ubicamos en el capítulo 49, versos 1 al 7, capítulo 50, versos 4 al 11, y capítulo 52, verso 13 al 53, 12. En esos otros tres cánticos también se contempla una especie de ambivalencia entre una identificación del siervo de Yahvé con el pueblo mismo o con la figura de una persona, un jefe y salvador.
A nivel exegético, la discusión sigue abierta, no se ha llegado a algún consenso. Ahora bien, los primeros cristianos se sirvieron de esta figura enigmática de Isaías para, de una manera u otra, comprender o describir aquello que vieron expresado en la vida de Jesús. Así las cosas, este bello cántico del libro de Isaías, que se inscribe en la experiencia del Israel del siglo sexto antes de Cristo, que ha vivido el destierro y que ve próximo el fin del cautiverio, nos permite apreciar la cercanía extrema de Dios a la humanidad en sus alegrías y penas. Y Dios, a través de las comunidades y también de personas concretas, hace visible la acción de su espíritu, en donde, en la historia, en la vida de las personas. ¿Para qué cosa? Para que ocurra el bien para toda la humanidad sin excepción alguna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a experimentar la fuerza de su espíritu en cada uno de nosotros hoy.